En esta ocasión vamos a ver el diseño de un reflector parabólico de la manera más simplificada posible. Para poder analizar el reflector parabólico vamos a describir las principales dimensiones que describen a este dispositivo. Aquí podemos observar el corte transversal de una parábola, de un reflector parabólico, que simplemente lo vamos a ver en esta ocasión en una figura de 2 dimensiones, como la simple parábola. De los reflectores parabólicos o de la parábola podemos encontrar que es un dispositivo cuyo característica es que cualquier rayo incidente en este reflector parabólico se va a reflejar en el foco. Las dimensiones de esta parábola son nuestra apertura, que es una dimensión que la vamos a llamar D. Aquí la estamos representando por solamente la mitad, D sobre 2. La distancia focal, que es del vértice al punto donde tenemos el foco. Y nuestra altura, que la vamos a determinar como H0. Estos tres parámetros son los que vamos a utilizar para calcular nuestra parábola. La distancia focal del reflector se calcula fácilmente usando el diámetro D, o lo que hemos llamado nuestra apertura de la antena, y la altura H0. Esta relación práctica se puede definir de la siguiente manera. La distancia focal de F va a ser igual a D al cuadrada entre 16 veces H0. Para determinar las características de la parábola, iniciamos con determinar la curvatura de esta. Por supuesto, podemos tener diferentes relaciones de F sobre D. Sin embargo, proponemos estas tres, las cuales podemos variar, por supuesto, dependiendo el grado de curvatura que queramos en nuestra parábola. Es decir, F sobre D igual a un medio, F sobre D igual a un tercio, o F sobre D igual a un cuarto. Como podemos observar, mientras el denominador de nuestra fracción sea más grande, la curvatura de la parábola es mucho mayor, lo que nos va a incidir en modificar el patrón de radiación de nuestra antena. Por ejemplo, vamos a proponer la relación F sobre D igual a un tercio, que es esta curvatura, donde también vamos a proponer que nuestra dimensión o nuestro radio de la parábola, nuestra apertura, sea de 50 lambdas. Es de notar que mientras más grande sea nuestro disco parabólico, vamos a obtener un haz más pequeño, más angosto, con menores niveles de lóbulos laterales y posteriores. Para cuestiones de ejemplo, vamos a utilizar este valor de la apertura de D igual a 50 veces lambda, donde el lambda la estamos proponiendo de 30 milímetros, es decir, a una frecuencia de 10 GHz. Por lo tanto, utilizando estas expresiones, yo tengo que D es de 1500 milímetros, la distancia focal es de 500 milímetros, y utilizando esta expresión, yo tengo que la altura de mi parábola es de 281.25 milímetros. Para capturar el modelo del reflector parabólico en HFCS, vamos a recurrir al modelo de la antena de corneta que diseñamos en videos anteriores. Esto con el fin de utilizarlo como la fuente de excitación. Lo primero que vamos a hacer es centrar esta antena de corneta de tal manera que presente una simetría total en el plano ZX. Para eso vamos a recordar cuánto mide esta antena en la parte más amplia, y tenemos que tiene dimensiones de 60 por 44 milímetros en el eje X y Z respectivamente, por lo cual vamos a mover la mitad de esas distancias en los sentidos contrarios. Por lo tanto, vamos a seleccionar todo y lo vamos a mover. Vamos a seleccionar un vértice y para el caso utilizamos la tecla Alt
para posicionarnos en la distancia de X y le damos ahí menos 30 y en DZ le damos menos 22. Y como podemos observar, en esta posición tenemos la antena perfectamente centrada. Entonces, en este caso vamos a utilizar nuestra antena como la fuente de excitación. Ahora, vamos a tener que capturar el reflector parabólico. Para esto, hay que recordar que el reflector parabólico, como lo diseñamos, tiene una dimensión de 50 veces lambda. Esto quiere decir que es una estructura muy grande para simularla dentro del diseño de HFSS, por lo cual lo vamos a tener que diseñar como una estructura electromagnética de gran tamaño. Para eso vamos a seleccionar la pestaña Desktop y vamos a buscar este icono que tenemos. Para versiones anteriores, estos iconos aparecen en la parte inferior de las opciones principales. Entonces, de ahí vamos a seleccionar, le damos clic y seleccionamos el que dice HFSS-IE, que tiene como una figura de un avioncito irradiando campo electromagnético. Le damos ahí y aquí obtenemos las mismas configuraciones que tenemos para el caso de HFSS, que presenta como unos cubitos de color azul. Tenemos un ambiente de simulación también. Tenemos todos los demás componentes: modelo, fronteras, excitaciones, operaciones de malla, análisis, optimétrica y resultados, y todo lo que tenemos nosotros para el caso de HFSS. Ahora, lo que vamos a hacer es capturar primero la parábola. Para capturar la parábola vamos a utilizar esta función que nos dice que vamos a dibujar una curva basada en una función. Ahora, yo lo que quiero es capturar una ecuación o una curva parabólica que esté en función de mi x en este sentido y que va a representarse como la expresión de y. Entonces, en x voy a utilizar la variable que me está indicando dentro de paréntesis, que es un guión bajo, guión t, así la expresamos. Y en este caso, pues yo voy a necesitar una parábola con la forma y igual a una constante por x cuadrada. Y esa constante por x cuadrada me debe dar el valor de 281, que es el valor de h0 que habíamos encontrado anteriormente. Entonces, resolviendo esa parábola, yo tengo en mi ecuación, vamos a tener que el valor de esa constante de proximidad es de 0.499 milímetros. Entonces, como va a ser una parábola negativa, lo vamos a poner como 0.499 negativo por la variable t, perdón, es minúscula, elevada al cuadrado. En z de t vale 0 y vamos a decir que va a empezar en 0 hasta el valor final de t, que en este caso va a ser el valor de d dividido a la mitad. Y este valor es de 750 milímetros. Y le damos OK. Entonces, aquí se alcanza a distinguir la curva que acabamos de generar. Y para poder verificar que capturamos perfectamente el valor, vamos a medir la distancia que tenemos de y igual a 0 hasta menos y máxima, y en el cuadro superior izquierdo podemos observar que la distancia en X me dice que es de 750 milímetros, que es la mitad de mi apertura de la antena, mientras que en Y es de 280
.68 milímetros, es decir, casi los 281 milímetros que veníamos manejando. Eso quiere decir que nuestra ecuación está bien definida con las dimensiones que calculamos anteriormente. Ahora, lo que vamos a hacer con esta parábola, vamos a generar un sweep, un barrido alrededor de un eje para nosotros poder generar ese disco sólido. Le damos aquí en este icono que nos dice Sweep Around Axis. Le voy a decir que gire alrededor del eje Y 360 grados. Aquí donde dice Draft Angle lo dejamos en 0 grados. Draft Type Round, número de segmentos 0. Hay que recordar que para HFSS el 0 es el número de segmentos máximos. Le damos aquí OK y podemos observar que se generó nuestro reflector parabólico. Ahora bien, hay que recordar que el foco está a 500 milímetros de la fuente. En el caso de la parábola, de la antena que vamos a utilizar como excitadora, que es la de corneta, vemos que la entrada de la corneta está en las coordenadas 0, 0, 0. Eso quiere decir que la parábola debe tener 500 milímetros, o debe estar sujeta separada a 500 milímetros de este punto. Sin embargo, aquí nosotros la diseñamos desde la coordenada 0, 0, 0 también. Por lo tanto, tenemos que moverla hacia nuestro lado derecho. Entonces seleccionamos el disco y con la herramienta Move la vamos a mover con la tecla Tab en la dirección Y de 500 milímetros y le damos Enter y ya la tenemos en la posición que necesitamos para que nuestra fuente esté en esta parte. Aquí estaría la corneta en esta posición y la distancia que tenemos desde el vértice hasta la corneta sería de 500 milímetros. Ahora, seleccionamos el disco, botón derecho y asignamos la frontera. Le decimos que va a ser un Perfect E. Le damos OK. Recuerden que estamos utilizando hojas en 2 dimensiones sin grosor con el fin de hacer más óptima la simulación en cuanto a tiempo y recursos de la máquina. Si quisiéramos simular una estructura más específica, más realista, tendríamos que darle un volumen o un grosor a esta hoja. Para nuestro caso no lo necesitamos. Ahora bien, ya podemos observar que ya se generó aquí el Perfect E. Ahora, este punto siguiente es muy importante. Vamos a definir la fuente de excitación. En el caso de cuando capturábamos las antenas anteriores, la fuente de excitación la definíamos como un puerto y ese puerto siempre era una geometría en 2 dimensiones, en este caso un rectángulo. Por aquí entra la señal hacia la antena, pero ahora todo esto para nosotros va a ser la fuente incidente que se va a reflejar en el disco parabólico. Entonces, lo que vamos a hacer es definir la fuente que necesitamos para excitar a este disco parabólico de dimensiones grandes. Entonces, nos vamos aquí donde dice Excitations, Assign, Incident. Nos vamos aquí donde dice Linked Field, es decir, vamos a ligar un campo específico y le decimos que sea un campo tipo de onda cercana. Le damos aquí Enter, aquí podemos ponerle el nombre que queramos, vamos a dejarlo así, le damos siguiente y aquí en este punto es importante poner atención, aquí lo vamos a decir donde dice Setup Link y aquí me dice qué producto, le vamos a decir usa este mismo proyecto y este mismo proyecto lo que me está diciendo automáticamente es voy a utilizar el que se llama corneta piramidal, que es el nombre de este proyecto. ¿Cuál es la fuente? Es esta la fuente. ¿Cuál es la solución? Voy a usar el setup 1 que yo resolví para cuando tuve el diseño de la corneta. Le vamos a dar aquí estas dos
que nos dice simula la fuente y su diseño como sea necesario y preserva la solución del diseño de la fuente. Le damos aquí aceptar y le damos aquí finalizar. Y en este caso ya tenemos los parámetros necesarios para decirle que nuestra fuente excitadora es la cornetita, que nuestro disco ya está en la posición que nosotros necesitamos, ¿sí? Ya está declarado como un perfectí y que nuestra fuente está dada por la corneta que diseñamos en el mismo proyecto. Ahora le vamos a dar el análisis, botón derecho, Add Solution Setup. Le vamos a decir a qué frecuencia, pues a 10 GHz. Número de pasos, un solo paso, porque solamente vamos a analizar el reflejo de la onda incidente, y el máximo error residual de 0.1 lo dejamos tal cual y le damos a aceptar. Entonces, con esos parámetros podemos decir validar, está todo correcto y le damos aquí simular. Una vez que termine el proceso de simulación, pues vamos a graficar nuestro patrón de radiación. Para eso nos vamos a este icono de Radiation, le damos Insert Far Field, Infinite Sphere, y le decimos que para phi vaya de 0 hasta 360 grados, de 1 grado en 1 grado. Aquí le vamos a dar más definición, puesto que como es una antena, un reflector parabólico, su base es muy delgado, y hacemos lo mismo para el ángulo θ y le damos a aceptar. Nos vamos a resultados, botón derecho, Create Far Field Report, 3D Polar Plot. Vamos a graficar directamente la ganancia, la damos en decibeles, no movemos ningún parámetro de aquí, puesto que vamos a graficar en 3 dimensiones. Le damos crear nuevo reporte y en unos par de minutos entregará el resultado. Después de realizar la simulación, podemos observar que es un patrón de radiación muy directivo y que presenta una ganancia relativamente grande. Hay que recordar que para poder obtener la ganancia de una manera más efectiva o poder medirla aquí en el simulador, vamos a hacer los cortes. Uno de los cortes va a ser, vamos a girar θ con phi en 90 grados y después vamos a hacer el corte que tenemos aquí en el círculo que está horizontal, por lo cual vamos a girar phi con θ en 90 grados. Entonces nos vamos a resultados, Create Far Field Report, Radiation Report, Gain, Divise. Entonces seleccionamos θ y phi en 90 grados. Le damos New Report y tenemos aquí la gráfica de phi. Ahora vamos a agregar el otro corte, entonces hacemos variar a phi y luego hacemos θ igual a 90 grados y le damos Add Trace. Y con eso podemos obtener nuestros dos cortes, tanto en θ como en phi. Aquí sí podemos utilizar un marcador, le damos Add Marker, seleccionamos la ganancia máxima y seleccionamos el posterior, y si queremos también podemos seleccionar el lóbulo lateral. Entonces podemos ver que esta es una antena que presenta casi 40 decibeles de ganancia. El puro reflector es lo que nos está dando, más los otros decibeles que nos entrega la antena de corneta, y con un valor o un nivel de un lóbulo posterior de casi menos 8 decibeles. Si nosotros hiciéramos la antena parabólica más grande, por ejemplo de 100 lambdas, yo tendría un ancho de haz muchísimo más delgado, con mayor ganancia y con los valores de los lóbulos posteriores y laterales con
menores intensidades. Regresamos aquí a la antena. Y ahora lo que vamos a hacer es graficar sobre esto cómo se vería el patrón de radiación. Entonces nos vamos a donde dice HFSS IE, Fields otra vez, Radiation Field, y vamos a seleccionar el que dice Game Plot 1. Damos Apply, le damos Close. Entonces, esta sería la manera en cómo se vería, de una manera no proporcional, por supuesto, cómo se transpondría nuestro patrón de radiación en el disco parabólico. Entonces, la curvatura tiene que ver mucho con la forma del patrón de radiación. En este caso seleccionamos una curvatura F sobre D de 1/3, pudimos haberla seleccionado de 1/2, de 1/4 o poner algún otro valor que a nosotros nos interesara, así también como el tamaño de nuestro disco. Todo eso varía o va a hacer que varíe nuestra distancia focal, nuestra altura H0 y lógicamente pues va a depender mucho de los requerimientos que tengamos de diseño. Entonces, resumiendo, esta es una de las maneras más simples de poder simular un reflector parabólico dentro de HFCS sin que se consuman grandes recursos de la máquina, puesto que la antena parabólica es un elemento muy grande. Si nosotros hubiéramos hecho la antena parabólica dentro de la geometría de nuestro simulador en esta parte, yo hubiera tenido que ingresar la parábola dentro de la caja de radiación, hacer la caja de radiación extremadamente grande, lo cual me llevaría muchísimo tiempo y muchos recursos de la máquina. Sí se puede, por supuesto, y los resultados son casi los mismos, pero consumiría muchísimo tiempo de simulación y muchos recursos de la máquina. Y si no se tiene una máquina con mucha memoria RAM, puede llegar a desbordarla y cortar la simulación. Otra de las formas de cómo hacerlo dentro de la caja de radiación es utilizar planos de simetría, planos H y planos C, es decir, en vez de utilizar toda la estructura, utilizar simplemente 1/4 de la estructura de la antena excitadora, así como 1/4 del disco reflector. Pero para eso se necesitan tener los cálculos o la interpretación correcta de los planos de simetría para evitar tener algún error.